¿cómo estamos? Bueno, aquí estoy ya con la segunda parte de la saga Evil Dead o Posesión Infernal, Evil Dead 2, Down by Dead o como se le conoce por estos lares, Terroríficamente Muertos. Bueno, después del éxito de esta película, de la primera, que tenéis por cierto vídeo en el canal, os dejo por aquí el enlace, si no habéis visto el vídeo de Evil Dead, no entréis en este porque se van a explicar algunas cositas que se podrían considerar spoilers, pero bueno, yo creo que ya habéis visto la película, pero vamos, de sobra, y si no, redescubrirla que os va a divertir. Después del éxito de la película, decidieron volver otra vez a los orígenes. El trío Calavera, como yo les llamo, Bruce Campbell, Robert Tapper y Sam Raimi, decidieron hacer una comedia, lo que ya hacían cuando se dedicaban a hacer cortos, que eran de drama o comedia, como expliqué en el vídeo anterior. Y realizarían la película Ola de Crímenes, Ola de Risas, en el año 1985, justo 4 años después de Evil Dead. ¿Qué pasó? La película pues fue un fracaso total de público, de crítica, comercial, vamos, que se estrelló con todo el equipo. Ya les había advertido Irving Shapiro, el todopoderoso, porque ya era perro viejo, de que se metieran en el tema de hacer una secuela, ahora que estaba calentito pues el tema de la película, y entonces así atraían al público. Pero ellos no le hicieron ni caso, vamos a hacer una comedia, y bueno, y se estrellaron con todo el equipo. De todas formas, Shapiro ya era perro viejo, y en mayo del año 84, como ya se olía que la película no iba a funcionar muy bien, la de Ola de Crímenes, Ola de Risas, publicó unos anuncios en prensa diciendo de que en breve se iba a rodar una segunda parte de The Evil Dead, que en aquella ocasión se titularía, en un principio, Evil Dead and the Army of Darkness, que esto, como ya sabéis, sería uno de los títulos que quedaría para la tercera parte, que ya os comentaré en su momento. La idea de Shapiro era hacer una película ambientada en el año 1300, en la época medieval, donde era trasladado, no se sabía todavía cómo, Ash, y se tenía que enfrentar pues a poseídos, a demonios, porque era una época que estaba llena de cosas de brujería. Que todo esto, como ya veremos, también pasaría a formar parte del ejército de las tinieblas. Al final los acabó convenciendo para que volvieran otra vez pues a reflotar un poquito el éxito que habían tenido con la primera película y se olvidaran del fracaso de Hora de Crímenes, Hora de Risa. Y cuando empezaron a llamar a las puertas para que les dieran dinerito, ninguna productora quería financiarles el proyecto. Y decían, pero vamos, si traemos esta película que ha tenido éxito, sí, pero es que la que acabáis de hacer se estrella con todo el equipo. Entonces apareció por allí Stephen King, que fue el que hizo que la primera película se moviera mucho y todo el rollo, y resulta que ya había hecho su debut como director con la película aquella de la rebelión de las máquinas, que es una locura de película que alucinas, cuyo productor había sido Dino De Laurentiis, y le dijo a Dino De Laurentiis, oye, ¿por qué no coges tú el proyecto y a ver qué te parece y lo podemos sacar adelante, que estos muchachos son muy válidos? Curiosamente, De Laurentiis ya conocía a Sam Raimi porque le había ofrecido realizar una adaptación de otra novela de Stephen King, la de The Sinner, aquella que se queda súper delgadito, pero como estaba metido en el proyecto, la preproducción de Terroríficamente Muertos, pues entonces le dijo a De Laurentiis que no. En un principio De Laurentiis estaba un poco de que no quería hacerla. No quería hacer la película porque no sabía muy bien cómo iba a resultar con el fracaso que habían tenido, pero viendo que los números salían en la película anterior, les dijo que bueno, que le daba un presupuesto de 3,5 millones aproximadamente de dólares. Y ellos le dijeron, es que necesitamos 4, porque si no, no la podemos ambientar en el tema medieval, porque construir decorados y todo el rollo, y esto son muy caros. Y De Laurentiis le dijo que no se movía de ahí. Total, ¿qué pasó? Como le faltaba ese dinero, decidieron volver a los orígenes y volver a rodar la segunda parte, pues en una cabaña. Bueno, para esta secuela, Raimi lo que quiso fue introducir un poquito más de comedia que la primera parte. Que la primera parte tiene comedia, a lo mejor fue involuntaria en su día, pero yo la veo y la verdad es que me parto de risa porque es todo rocambolesco. Entonces llamó a su amigo Scott Spiegel, que era guionista, para que le ayudara a desarrollar un poquito la historia. Y a este se le ocurrieron varias cosas, sobre todo una que es cuando cambiaba el día y la noche, los poseídos como que se curaban, pero si volvía a hacerse de noche, otra vez volvían a ser poseídos.
una cosita así como de lo tienes dentro durante el día, como que están asustados los espíritus, pero por la noche otra vez cogen fuerza. La película comienza con un resumen de la primera, pero que no tiene nada que ver, porque para empezar solo vemos a dos protagonistas. Además de esos dos protagonistas que son Ash y Linda, Linda es una actriz diferente que luego os explicaré por qué. Y entonces era todo un poco extraño. Y es que resulta que cuando quisieron recuperar algunas imágenes de la primera película para ponerlas a modo de introducción, como Irving Shapiro había vendido los derechos a un montón de distribuidores, era prácticamente imposible conseguirlos otra vez y tener otra vez la película bajo su poder. Y entonces les resultó más fácil hacer un comienzo diferente, y para ahorrar tiempo y para que la gente no dijera, pero bueno, ¿esto que me estás contando para qué es? Y se metiera directamente en la acción de la película de la segunda parte, decidieron solo rodarla con 2 actores en vez de los 5 que tenían que estar previstos. Había una escena previa a la llegada de Ash y su novia a la cabaña en la que se veía el año 1300 cómo se abría el suelo, y entonces de ahí salía la entidad maligna que no acabamos de ver porque no se ve nada. Tú lo que ves es algo corriendo por el bosque, pero no lo acabas de ver. Solo ves cuando la gente ya está transformada y se la ha metido dentro. Pero esto al final se acabó descartando y no sale en la película, como ya podéis ver. Bueno, respecto al rodaje, De Laurentiis quería estrenar sus nuevos estudios rodando esta película. Unos estudios que había construido en Wilmington, Carolina del Norte, pero Raimi y compañía no quiso meterse de nuevo en un estudio después del fracaso de Ola de Crímenes, Ola de Risas. Quería que le diera un poquito del aire y se fueron a rodar a otra localización en medio del campo. Curiosamente se fueron a Waynesboro, aproximadamente a unas 3 horas de Wilmington, que allí era donde había rodado en el año 85 precisamente Steven Spielberg la película del color púrpura. De hecho, la granja que utilizó Spielberg para rodar esta película, protagonizada por Danny Glover y Whoopi Goldberg, entre otros, la utilizaron ellos como oficina de producción. El rodaje comenzaría en mayo de 1986 hasta finales de agosto del mismo año, y después en septiembre habría pues algunos rodajes adicionales, como luego os comentaré. Y curiosamente, utilizaron las instalaciones de la Fashion Junior High School para rodarlo todo. De hecho, dentro de las instalaciones del gimnasio fue donde se construyeron los diferentes decorados de la cabaña, que además los construyeron a 2 niveles. Un nivel para la planta, más o menos de lo que vemos en la primera película, y otro nivel era para todo el sótano, que aquí se ve mucho más grande y más desarrollado, que en la primera película se ve nada, prácticamente nada. Pero no lo perdáis, porque tenían derecho a utilizar todas las instalaciones. Utilizaban el auditorio para proyectar los dailies, que son los metrajes que han rodado diariamente, para ver si estaban bien o mal. Comían en la cafetería del colegio. Algunas clases se utilizaron para hacer todo el tema de las maquetas y los efectos especiales. Otra clase para también tener una oficina de producción. La biblioteca también se utilizó. Y todo por la ganga de $500 al mes. O sea, más barato imposible. Bueno, cerca de la granja esta que os he comentado antes, donde tenían una oficina de producción donde rodó Spielberg, se construyó lo que venía siendo la parte exterior de la conocida cabaña, que ya vemos que hay diferencias con la de la primera, que se ve, bueno, una cabaña mucho más amplia, mucho más grande, mucho mejor, que curiosamente, si tú no has visto la primera parte, que es algo que pasa con las 3 películas, si no has visto la primera, puedes ver la segunda independientemente. Y si no has visto ni la primera ni la segunda, puedes ver la tercera independientemente, porque te explica un poquito también la historia en cada una de ellas con una especie de prólogo. Es la segunda y la tercera. O sea que las puedes ver independientemente sin haber visto las otras. Bueno, como os decía, una vez terminado el rodaje, se dieron cuenta de que tenían que volver a rodar nuevas escenas para ampliar un poquito más la historia, sobre todo del inicio, y las rodarían pues en su Michigan de toda la vida. Para empezar, había una escena en la que se veía solo, en el comienzo de la película, cómo Ash automáticamente ya salía poseído, y entonces si tú no habías visto la película anterior no lo entendían mucho. Y entonces rodaron algunas escenas más de cómo llegaban Linda y Ash con el coche y de cómo pasaba todo el rollo. Básicamente el prólogo, porque la película ya empezaba con Ash poseído, que es más o menos como acababa la primera.
Tuvieron problemas también con la escena en la que la pared de la cabaña empieza a chorrear sangre y de golpe porrazo sale un caño que pone al personaje de Ash chorreando. Pues esta la intentaron rodar hasta en 3 ocasiones en la cabaña, pero no funcionaba. Entonces cuando se fueron a Michigan dijeron, pues vamos a rodarla de otra manera. Y lo que hicieron fue coger una bolsa grande de agua coloreada de color rojo y se la lanzaron al personaje de Ash, y mientras la cámara rodaba puesta de lado. Y salió a la primera. O sea que problema solucionado. Bueno, con un presupuesto de 3,6 millones, como os he comentado, la película recaudó casi 6. Tampoco es que fuera un éxito muy grande, pero bueno, la cosa pues seguiría generando leyendas, sobre todo después cuando saliera en vídeo, cuando saliera en DVD y todo el tema. Porque estas películas en cine a lo mejor no se veían mucho, pero lo que era en formato doméstico la gente las alquilaba para aburrir. De hecho, yo la vi esta segunda parte, igual que la primera, pues en VHS. Bueno, en primer lugar tenemos otra vez a Bruce Campbell como Ash Williams, un héroe a la fuerza, un tío, como ya os dije en el otro vídeo, que es un papanata, que es un inútil, pero se le da bien matar muertos. En esta segunda parte está más exagerado, más cómico y muchísimo más loco, o como se podría decir ahora, sobreactuado que en la primera. Pero bueno, eso era también una de las condiciones que puso Sam Raimi, que quería que fuera una película mucho más loca. De hecho, es mucho más loca y mucho más divertida que la primera, porque es que pasan cosas súper rocambolescas. Después tenemos a Sarah Perry como Annie Kenobi, que es curioso porque el profesor se llama Kenobi, o sea, se escribe K-N-O-W-B-Y, pero si tú lo pronuncias Kenobi. Y yo creo que por ahí hay una especie de referencia a una saga galáctica. No me hagáis mucho caso. Bueno, esta se desplazará a la cabaña para buscar a su padre y a su madre, porque llevan desaparecidos, no hay teléfono allí ni nada. Y entonces empezará otra vez con estos 4 protagonistas, que ahora os comentaré los otros 3. Empezará todo el rollo de los dos endemoniados y tal. Ya os digo, hacen un girito, una reversión, como un remake de la primera película, y la transforman de otra manera un poquito más pulida, un poquito mejor que la anterior. A esta muchacha, la verdad que nos ha prodigado mucho. Ha salido en 4 pelis de terror y después en un documental que se hizo especial sobre la saga de Evil Dead, hablando precisamente pues de esta Evil Dead 2. Después tenemos a Dan Hicks como Jake, amigo del personaje de Bobby Joe, que luego os comentaré, un tipo de estos que sale granjero, que con un poquito de pocas luces, que aparte se hizo famoso por salir en películas de terror, películas gore y cosas así, y hacía algunos papelitos en películas de Sam Raimi porque era amigo suyo. De hecho, en películas de terror ha salido, por ejemplo, la saga de Maniac Cop, que algún día también hablaré de ella, o ha podido salir también en películas como Darkman o Spider-Man 2, también dirigidas por Sam Raimi. Después tenemos a Cassie Wesley como Bobby Joe, como os decía, la lugareña que viene con el granjero este pueblerino que es Jake. Y esta chica Cassie es actriz y cantante estadounidense y ha salido en series muy famosas como por ejemplo Melrose Place, Los Vigilantes de la Playa o Hospital General, o sea que también tiene una buena carrera. Curiosamente Raimi no la quería a ella para que hiciera de Bobby Joe, sino que quería a la actriz Holly Hunter. Y es que Holly Hunter por aquella época era amiga de Raimi, compartía piso con él y también con su amigo Joel Cohen, que ya lo comenté en el vídeo anterior, y la pareja de este, la actriz Frances McDormand. Pero ¿qué ocurrió? Que el estudio dijo que no, que quería una actriz que fuera más sexy, y entonces pues quitaron a Holly Hunter y pusieron pues a esta Cassie Wesley. Después tenemos Lou Hancock como Henrietta Kenobi, la esposa del profesor Kenobi y primera poseída de toda la saga, porque aunque en la primera película solo escuchamos un poquito las cintas, en esta segunda sí que vamos viendo algunos flashbacks de cómo se encontró el Necronomicon, de cómo están grabando las cintas, cómo pronuncian las palabras y hace que se desate el mal este invisible, y la vemos a ella en un flashback cómo se transforma por primera vez. O sea que es la primera poseída de toda la saga hasta que vayamos al año 1300, claro está, en la tercera película. Hay una cosa muy curiosa, porque para la Henrietta poseída se requirió la ayuda del hermano de
Sam Raimi, Ted Raimi, que sale en muchas películas, en la saga esta de Evil Dead, sale haciendo muchos cameos y tal, que ya os iré comentando. Y entonces dijo, pues mira, como hacía mucho calor allí rodando y esta señora ya era mayor, no le iba a hacer pasar todo el trago del maquillaje y todo el tema. Entonces, ¿qué hicieron? Cogieron a Ted Raimi, le pusieron un traje de estos típicos que se llevan ahora, pero primigenio, de goma espuma y poliuretano y tal, lo maquillaron con lentillas, los dientes, el pelo, bueno, es que está irreconocible, para que hiciera de la Henrietta poseída. Se requerían 6 horas para completar el maquillaje que la transformaría en Henrietta, a Ted Raimi. Y curiosamente algunas escenas tenían que cogerlo y colgarlo del techo por medio de unos cables para que parecía que estaba volando o estaba, yo qué sé, ahí un poco en el aire en plan espíritu, como vemos en la película. ¿Qué pasaba? Que entre el calor que hacía, lo incómodo que estaba, incluso le hacía falta que le chutaran oxígeno porque perdía un poco como el aliento rodando todas estas escenas. Así que decidieron rodarlas por la noche para que el calor pues fuera menos y estuviera un poquito más cómodo, pero muy poco más cómodo. Después tenemos a Denise Bixler, que es quien hace de la nueva Linda, y es porque la primera actriz que hizo de Linda, Betsy Baker, resulta que se había casado y estaba esperando su primer hijo. Y entonces, claro, dijo que no podía participar en la película y por eso se contrató a otra actriz para hacer de ella. Porque si no, sí que hubiera salido. Porque al principio la ves y dices, pero si esta no es la Linda de la primera parte. Pero todo tiene su explicación. Después tenemos a Richard O'Meyer como Ed, que también es profesor y compañero de Annie, la hija del profesor Kenobi, que es la que la acompaña, y también entra en todo el follón este de los poseídos, que curiosamente lo hemos podido ver en algún papelito en películas como La Jungla de Cristal 2 o Teen Wolf, protagonizada por Michael J. Fox. Y finalmente al actor John Peaks como el profesor Raymond Kenobi, que es el que va, pues en plan arqueólogo, encuentra el Necronomicon, la daga y bueno, y es el que desata todo el infierno, por decirlo de alguna manera. Bueno, para crear los efectos visuales se repartieron entre unos cuantos grupos porque había mucha cosa que hacer y la verdad que tuvieron faena. Uno de los primeros grupos estaba formado por Mark Strong junto a lo que viene siendo grandes de los efectos especiales con el tiempo como Robert Kirkman o Greg Nicotero, para decir un par de nombres que han pasado ya a la historia del tema de los efectos especiales. Otro equipo a cargo de Tony Garner, también uno de los efectos especiales, se encargaría de hacer algunos aparatos necesarios y los trajes de los protagonistas de la película. Y el tercer equipo, que lo comandaba David Kinlon, sería el que se encargaría de todo el mecanismo que necesitarían para el tema de maquillajes animatrónicos, stop motion y cositas así. También se utilizaron miniaturas, como podemos ver en la escena en la que el coche atraviesa el puente, vemos que es una miniatura, los famosos y conocidísimos matte painting, que son esos fondos que ya se utilizaron también en la primera parte y se utilizarán en la tercera, que sale el cielo pintado, las nubes pintadas, o un fondo del bosque pintado y ellos graban con esta imagen sobrepuesta. Todo eso también se utilizó. Lo que viene siendo efectos especiales rudimentarios de la época. Y mira que justo estaba a punto de llegar Terminator 2, que revolucionaría los efectos especiales con el T-1000 este de metal líquido. Pero bueno, eso es otra historia. Para la mano malvada esta que se corta Ash, se utilizaron 3 elementos. Por un lado se utilizaron animatrónicos, para que se moviera la mano. Por otro lado se utilizaron las manos reales de Greg Nicotero y John Walter, que se la cogían y se las maquillaban, y entonces ellos hacían como si fuera la mano esta, como la de Miércoles Adams, pues una cosa así. Y después también se utilizarían, pues, temas de stop motion. Curiosamente, para cuando la mano iba corriendo, como os he explicado, que la llevaban maquillada y tal, lo que hicieron es que había un agujero en el suelo y entonces ellos se metían, sacaban la mano, lo que hacían era ponerle como si fuera un muñón y hacían como si la mano corriera, se moviera, hiciera el fucking you y todas esas cosas que vemos en la película. Una cosa súper rudimentaria. Bueno, como os he comentado, el tema del stop motion fue obra también de 2 técnicos como Tom Sullivan y Don Westwick, que básicamente se encargarían de hacer, por ejemplo, la criatura alada que sale al final de la película cuando Ash es trasladado al año 1300
y la revienta con un tiro de la escopeta, que se hizo por stop motion, pues esto lo hizo Tom Sullivan. Y Doug Westwick se encargaría de hacer la Linda poseída, que hace el baile con la cabeza decapitada y todo el tema. Eso también se ve que son unas miniaturas hechas con stop motion muy rudimentarias, como las que hacía antiguamente el gran maestro Ray Harryhausen. Campbell hizo la mayoría de escenas de riesgo. Sobre todo hay una, cuando sale volando por la fuerza esa demoníaca que va dando vueltas y todo el rollo. Pues esto inventaron un artilugio que flipabas. Inventaron una especie de cámara grúa en la que era como una X. Entonces Bruce Campbell se ponía allí y por medio de una grúa le iban dando vueltas y la grúa iba grabando cómo iba girando. Todo eso mientras que iban corriendo por una carretera de 1,5 kilómetros aproximadamente. Cada toma que hacían duraba unos 20 minutos y dando vueltas sin parar, que acababa súper mareado. Y después en la película lo vemos que va muy rápido porque se le dio más velocidad a los fotogramas para que quedara pues esa imagen de haciendo Ash pues aquellos movimientos súper locos y todo el rollo. Al final de la película podemos ver cómo la fuerza maligna aparece en la cabaña como una cabeza gigante, una mano gigante y todo el rollo, pero no acaba de funcionar bien y entonces la rodaron todo así como un poco que no se viera demasiado bien, con lentes anamórficas para tapar los posibles fallos que daba la cabeza esta, y por eso lo vemos así como si fueran unas imágenes extrañas, pero es que se hicieron a propósito para tapar fallos. Bueno, una vez acabada la película, habría que estrenarla y después se asomó por allí la censura. Resulta que la película en un principio fue clasificada X, para mayores de 18 años, y entonces Raimi y De Laurentiis tuvieron conversaciones de qué podían cortar por aquí y por allá para clasificarla R, 16 acompañados. Pero no se pusieron de acuerdo, De Laurentiis se cabreó y dijo que no la distribuía en Estados Unidos y cogió y vendió los derechos, como pasó con la primera, Irving Shapiro, pues a otra gente. Dijo: yo me lavo las manos y ya buscáis vosotros distribuidor. Curiosamente, los derechos se lo quedó uno de los productores ejecutivos de la película, Alex Benedetti, que para poder comercializar la película crearía una productora ficticia única y exclusivamente para esta película, que sería Rosewood, como vemos al principio, que es una referencia a Ciudadano Kane. Y gracias a esta pudieron estrenar la película, pero sin la clasificación de la Motion Pictures Alliance no sé qué, la MPAA. Pero aunque De Laurentiis no la quiso distribuir, como ya tenía contratadas 340 salas para estrenar la película, ya se había pagado la publicidad, se había pagado el marketing y todo el rollo, pues pudieron estrenarla. Pero como os digo siempre, la fama la cogió cuando salió en formato doméstico, en VHS, y después cuando salió en DVD, en Blu-ray. O sea, es una película que todavía por ahí, incluso gente joven, la está viendo. Por sus hermanos, por sus padres, por sus abuelos. Ya sabéis, las generaciones anteriores que tenemos que dar a conocer la cultura cinematográfica. Hay varias escenas que se eliminaron, como os he comentado, para hacer el corte para que no fuera clasificada X y fuera clasificada R, y curiosamente ninguna ha salido en ninguna edición de DVD o de Blu-ray, ni siquiera en los extras, porque la edición que tengo yo viene pelada. Pero pelada, te viene el tráiler, te viene la película y pocas cosas más. Y hay varias escenas eliminadas que son bastante interesantes. Por ejemplo, hay una primera escena eliminada que es cuando el profesor Raymond está leyendo el Necronomicon, y entonces vemos que está pues ahí Henrietta, su mujer, haciendo como ganchillo en una mecedora, y vemos cómo se transforma y se convierte en la primera poseída porque tiene los ojos blancos. De todo esto os iré dejando imágenes que he encontrado de algunas cosas y de otras pues no podré porque es que están desaparecidas. Después la escena en la que la cabeza de Linda está atrapada en un torno, vemos en una escena antes de que Ash la cierre por la mitad, que eso se ve en sombras, no se ve directamente en plano, cómo le pega un vómito de bilis de color verde, rollo El Exorcista. Después hay una escena cómica, que es cuando Ash conduce el coche para escaparse por el puente y va comiendo cereales mientras que va conduciendo. Una escena totalmente rocambolesca. Entonces se atraganta y empieza ahí a darse ahí en el pecho, escupe, y resulta que se estaba atragantando por una figurita de las que a veces van en las cajas de cereales.
una escena chorra. Después hay otra escena cuando Ash es atacado por la cabeza decapitada de Linda, que le muerde y todo el rollo, pues había una escena más larga en la que se veía una lengua larga, parecida a aquella que sale en la película La Cosa, que por cierto tenéis vídeo aquí en el canal, pues se le metía en la boca y entonces un poquito asqueroso. Pero como no quedó demasiado bien porque la rodaron en sentido inverso, aquello de para adelante para atrás para recoger la lengua y tal, Raimi decidió cortarla del montaje final. Después cuando salía sangre de los agujeros de las paredes de la cabaña, también se cortó una parte de chorros, porque salía el chorro rojo, que parecía sangre, que salían chorros de color verde, de color amarillo, de color blanco, como si fueran todo tipo de vómitos, bilis y de todo tipo de sustancias que salían del interior de los poseídos, zombies o como queráis llamarle. Después había una escena que Ash golpeaba a Ed, convertido ya en poseído, con un hacha y le cortaba la cabeza por la mitad. Y entonces una parte de la cabeza caía al suelo y Ed caía al otro lado. Y entonces se volvía a levantar para volver a luchar con Ash, le pegaba otro viaje y finalmente lo acababa descuartizando. Pero esta escena Raimi la cortó porque decía que era muy reiterativa. Que si ya lo había matado, ¿para qué tenía que seguir luchando con él, descuartizarlo y todo el rollo? Por eso la eliminó. Otra escena es que mientras que Ash, poseído, va persiguiendo por el bosque a Annie, se encontraba con una ardilla, le pegaba un bocado, le arrancaba la cabeza y la tiraba. Esto también se eliminó del montaje final. Después la mano cortada de Ash tenía más apariciones. Cuando está descuartizando en la escena esta que os he comentado a Ed, aparecía por allí la mano y entonces se le enganchaba del cuello para ahogarlo a Ash. Y entonces tú te creías que era la mano poseída de Ed, pero finalmente te dabas cuenta que era su propia mano la que lo estaba atacando. Después la otra aparición que hacía la mano era cuando el Ash poseído estaba al lado de Annie, justo cuando ésta había apuñalado a Jake. Aparecía por allí también la mano haciendo de las suyas. El libro que utiliza Ash para tapar el cubo donde mete su mano poseída es Adiós a las armas, de Ernest Hemingway. Y esto por hacer un juego de palabras, porque arms, traducido, podría ser armas o podría también ser brazo. Entonces es como aquello de adiós al brazo, aunque sea una mano. Es como para hacer un poquito de cachondeo. Al final de la película, cuando ya Ash está en el año 1300, tenemos un cameo de Sam Raimi como uno de los 3 caballeros medievales que aparece aclamando a Ash cuando se ha cargado al demonio volador con la espada levantada y todo el rollo. Después Robert Tapper, el productor, tiene un doble cameo como un trabajador del aeropuerto y después también como uno de los personajes estos medievales del año 1300. Scott Spiegel, el guionista, y Ted Raimi, el hermano de Sam, también tienen cameos como los personajes medievales. También se les puede ver con barba y todo el rollo. O sea, Ted Raimi ya tiene ahí 2 papeles, como Henrietta poseída y como caballero medieval. Pero es que la otra película tiene 4, en la tercera, ya os lo contaré. Resulta que el resto de los que salían por allí de ejército de medieval, en la época del 1300, pertenecían a la Guardia Nacional, que los utilizaron pues, o si querían rodar y así tener como una especie de ejército encima profesional. Después hay una escena en la que vemos una proyección, como de una cara de un espíritu blanco y negro, como si fuera una proyección del profesor Raymond, que esto es una referencia al demonio que sale en la película El Exorcista, que también lo vemos así en un pequeño momento y también tiene la cara blanca y negra, maquillada y tal. Pues es una referencia a esta peli. Después aparece por allí, como os comenté en el vídeo anterior, la broma dedicada a Wes Craven. Cuando Ash baja el cobertizo para cortar la cabeza en el torno de Linda, podemos ver al lado de la puerta el guante de Freddy Krueger. Y después lo volveremos a ver cuando baja a buscar el libro de los muertos, el Necronomicon, que se vuelve a ver otra vez por ahí la mano enganchada encima de la puerta. El presupuesto estaba tan ajustado que no se podían permitir hoteles y entonces lo que hicieron para rodar la película es que alquilaron casas embargadas por bancos porque les salía el alquiler súper tirado de precio. Una cosa alucinante. Antes de rodar las escenas en las que se veía Bruce Campbell haciendo de Ash, tanto él como alguien del equipo le salpicaban la cara con agua para que cada vez pareciera que estaba más empapado en sudor y todo el rollo. Una cosa de locos. Después en la escena que vemos a Ash escapando por el bosque corriendo y todo el rollo, que vemos que unas ramas le van dando la cara y tal, esas ramas
las estaba manejando Sam Raimi. Sam Raimi estaba fuera de plano y le iba cogiendo, le iba pegando, le iba tirando las ramas que le iban dando en la cara. Yo no sé si esto era una venganza, como expliqué en la primera peli, cuando salieron por la noche y Bruce Campbell soltó un tronco que dejó inconsciente a Sam Raimi y cayó allí redondo hasta que se recuperó. Todo eso tenéis un montón de cosas en el vídeo de la primera entrega. Ir a verlo. Y ya para finalizar, como en todas las películas de Sam Raimi, o en su mayoría, el Oldsmobile este 88 del año 1970-73 vuelve a hacer una aparición, y también lo haría en Army of Darkness. Incluso en el remake del 2013 de Evil Dead, que ya os comentaré cositas de él, también aparece, porque también estaba por ahí en medio Sam Raimi. Así que bueno, hasta aquí este vídeo de curiosidades, anécdotas y tal, de la segunda entrega de esta saga de Evil Dead, y ahora vendrá la tercera, El Ejército de las Tinieblas. Pero bueno, tener paciencia, que tenéis un montón de vídeos en el canal y poco a poco irán llegando. ¡Hasta luego!